Desde que salió Nano Banana he estado probando. Y probando. Y requete probando. Y más probando. Esta IA. Ahora bien, cuando salió Nano Banana normal, dije, me pareció como que la estaban poniendo muy por arriba, pero que realmente no me ofrecía algo muy diferente a lo que me ofrecían otras inteligencias artificiales. Pero con Nano Banana Pro la cosa ha cambiado bastante. Así que te voy a contar para qué te puede servir esta inteligencia artificial, cómo sí creo que puedes aplicarla y cómo creo que no merece la pena aplicarla. ¿Por qué? Ya voy comparando con muchas diferentes herramientas de inteligencia artificial, algunas de las cuales las tienes en el canal en la lista de inteligencia artificial de Especialista 3D, y tengo mis claras favoritas. Así que, primero, a por lo primero. ¿Dónde veo mucho la diferencia entre el modelo normal y el Pro? Pues la calidad de las imágenes principalmente. Esta imagen, por ejemplo, de aquí está hecha con el Nano Banana normal, sin ser Pro. Y si te fijas, bueno, no es una mala imagen, no está mal, de hecho era correcto con lo que me estaba imaginando y con el boceto que le subí, pero no deja de ser muy sencilla y de tener muy baja calidad. Sin embargo, ya cuando nos vamos metiendo en el modo Pro, la cosa cambia bastante. Las texturas, los materiales y la luz han mejorado mucho, al igual que otras capacidades por las que sí que creo que Nano Banana Pro tiene que estar en el canal de Especialista 3D. Ahora bien, algo importante, cuanto más conozco las IAs, más pienso que va a ser súper importante saber dibujar bien o saber modelar bien. Que la gente dice, la IA ha matado al BIM. Pues honestamente creo que al contrario, cada vez va a tener más peso y ahora vas a ver exactamente por qué con este ejemplo de esta inteligencia artificial, pero que a otras muchas les pasa lo mismo. Y es que las inteligencias artificiales no dejan de ser como súper sabios a los que les tenemos que dar buenas órdenes. Si les damos buenas órdenes, entonces obtendremos buenos resultados. Y honestamente, cuando se habla de arquitectura, a mí hablar de arquitectura con palabras me parece que se lo lleva el viento. Arquitectura, al final, igual que otras técnicas, se representan en planos por algo. Entonces, ¿qué ocurre? Ciertas imágenes de aquí están obtenidas con bocetos. Y cuando he hecho bocetos, la traducción es buenísima. Ahora, cuando le meto una idea abstracta, cuando le doy una descripción, etcétera, etcétera, para eso es mejor, pero bastante mejor Midjourney. Y lo vamos a ver. Aquí tengo unos cuantos casos de lo último que hice, que al principio le dije, bueno, pues un palacio barroco, con una estructura como desgastada, con una cubierta moderna, y me hizo esto. Evidentemente es un palacio muy bestia, pero fíjate el tipo de cubierta que le ha hecho, y en esto se tardó bastante la inteligencia artificial de Nano Banana en generarlo. Sin embargo, Midjourney en unos segundos tenía esto. Es decir, a nivel generación rápida de imágenes, contrastar qué quiero, qué no, ¿cuál elijo? Pues en este caso yo te diría que Midjourney es mejor para la elección y para tantear y testear ideas muy locas o ideas conceptuales. Ahí creo que se lleva la palma. Ahora, para mí, donde gana Nano Banana es cuando te metes ya en detalle, cuando te pones a combinar ideas o cuando tienes un boceto. Vamos a ver todos estos tipos y también pues me voy a meter en un proyecto de Revit, en este caso, para obtener una imagen y trabajar en Nano Banana en tiempo real para que te hagas una idea de cómo funciona y cómo queda. Y para ser justos, me meto en el mismo modelo que me he utilizado para comparar y contrastar otras tantas IAs, para ir viendo cómo van cambiando unas y otras, ¿no? Entonces me voy a meter por aquí. Esto es un modelo de 3D que ya está hecho. La cámara me voy a meter por acá. Ok. Lo voy a dejar así en el sofá para ver qué nos sugiere. Y vamos a ir echando un vistazo. Las imágenes de interior la verdad que las saca muy fácil. Entonces fíjate, me voy a descargar para que la puedas ver, que ya tiene una imagen muy profesional con respecto a otras inteligencias artificiales que se ven por ahí. ¿Qué pasa? No nos ha hecho bien, por ejemplo, la puerta, ¿vale? Este trozo no nos ha hecho bien la puerta, pero todo lo demás, ok, entonces le podemos decir, oye, en la parte de la izquierda ponme una puerta. Voy a introducírselo. De hecho le estoy diciendo, en la parte de la izquierda ponme una puerta que dé un pasillo. Y vamos a ver. Mientras tanto te recuerdo, lo que me sacó Midjourney en 4 segundos. Esto,
me lo sacaba cuando le decía Palacio, claro, inmediatamente se iba al Louvre y ese estilo de edificios, y esto es lo que me sacaba cuando le decía Palacete, pero me lo sacó en 20 segundos. Sin embargo, con Nano Banana estuve esperando como 2 minutos a que me sacara esto. Oye, que tiene muchísima mejor calidad, etcétera, etcétera. Pero para tú, ser humano, y actuar como ser humano, y decir, me he confundido porque yo quería algo de mucha menor escala, y retroceder, pues fíjate, me tuve que ir a otra opción que tampoco me gustaba nada porque era todo el rato simétrica, con la cubierta, etcétera, etcétera. Y a la última de las opciones me sacó esto siendo más meticulosa con el prompt. Igualmente, creo que lo que me hacía, en este caso Midjourney, que yo le dije que fuera algo asimétrico, etcétera, era mejor que lo que me sacó Nano Banana a nivel idea. Entonces, por eso te digo, para idea rápida, Midjourney sigue siendo mejor. Ahora, cuando le introducimos un boceto que a mí me obtuvo de mi boceto esto, me parece que aquí gana Nano Banana sin duda. Es súper, hiper realista. Y el boceto que le metí, por si te lo estás preguntando, fue este. Es un boceto que hice chiquitito. Tengo por aquí el cuaderno en el que lo hice y puedes ver el tamaño que tiene. O sea, es que prácticamente no ocupa ni un dedo este boceto que le introduje a Nano Banana. De ese boceto es de lo que me obtuvo directamente esto. Si tú no estás alucinando, yo desde luego sí me quedé alucinada del grado de detalle, minuciosidad, de lo exacto que es, lo fidedigno que es con respecto al boceto original. Y hasta la estructura está bien modelada con respecto a lo que yo le di al dibujo. Me parece que tiene un mérito impresionante. Y esto solo de un boceto. Ahora, lo interesante, además, es cuando la vas retroalimentando. Una cosa que ha hecho mucho mejor que la versión inicial, que el Nano Banana normal, pero que todavía no es exacto y todavía le cuesta un poquito este punto más, es el hecho de, por ejemplo, lanzar alzados. Porque una vez que tuve esto, le dije, vale, ahora hazme el alzado arquitectónico de este edificio. Lo que me hizo fue esto otro. Te voy a poner como referencia aquí al lado la imagen inicial. Pero fíjate qué parecidísimo. Ahora, no está clavado, ¿vale? Para los meticulosos, que yo sé que tú pues eres como yo en ese sentido, si estás en este canal, ojo, porque somos conscientes de que yo realmente en el alzado habría dibujado y dibujé hasta aquí. O sea que esto sería hasta aquí, esto sí, fantástico, pero esto me habría sobrado. A no ser que por ahí hubiera alguna ala en diagonal o algo así, ¿no? Entonces, ojo, porque esto me sobraría. Muy bien, de acuerdo, correcto. Pero todo el tiempo que te has ahorrado simplemente haciéndote este alzado, con esta cantidad de molduritas, de detalles, aparte que luego esto se lo puedes meter a otra inteligencia artificial y que te haga el detalle más preciso. O sea que fíjate que además esto no es un edificio que exista, esto es algo que ha salido de mi mano y puño y que me he imaginado así. Y fíjate cómo está reflejado este alzado. Esto, la versión primera, en la Nano Banana tal cual, no lo hacía así, ¿eh? No te hacía alzados para nada tan fidedignos como te lo hace la versión Pro. Así que súper recomendable. Luego con esto ya le dije que se fuera al interior y te voy a enseñar lo que hizo. Entonces, en este caso, por ejemplo, no fue capaz de meterse bien en el espacio interior. Me hacía como si fuera una habitación más alargada, me puso aquí como un tema un poco repolludo porque yo le dije que hiciera como si fuera una boda y que el interior fuera del estilo barroco francés y entonces claro, ya se lió todo con el prompt. Aún así, podría dar el pego, ¿vale? Esto es desde dentro del edificio. Por cierto, si has llegado hasta este punto en este vídeo, por favor, déjame un emoji con un corazón amarillo para yo saber que has llegado hasta este punto en el vídeo. Muchas gracias. Pero te voy a mostrar más ejemplos para que veas hasta qué punto te interesa tanto modelar como dibujar con estas inteligencias artificiales. Este es otro boceto que dibujé con el mismo cuaderno y te voy a enseñar en qué lo transformó. Esto es en lo que lo transformó. Y modificándole un poquito más, esto es en lo que lo transformó. O sea, no me digas que no es una pasada el nivel de detalle que le da a esta imagen, esta IA, de un sencillo boceto. Y mira, hasta esta parte donde había esbozado como otra vivienda, etcétera, también la modeló. Una cosa que sí que fue bastante desastrosa fueron los alzados. Intenté hacer este alzado así como con una cubierta, todo orgánica. Las cosas orgánicas le cuestan bastante. Me hizo algo así que yo lo intenté unir por aquí para hacer el alzado más largo, pero fue bastante desastroso. Yo creo que esto lo entendió como si fuera algo duro, una cubierta con teja gigantesca, porque mira el tamaño de un avión y mira esta parte. Y sin embargo, cuando esto mismo lo pones en perspectiva, te hace este tipo de cosas súper bonitas, súper delicadas,
que tenían que ver mucho más con el prompt que le indiqué, para que te hagas una idea de esto ya pasado por vídeo con otro tipo de inteligencias artificiales, ¿no? Entonces, perspectivas absolutamente increíbles, pero lo que viene a ser alzados alargados o más dificultosos, con un poquito de precaución. De hecho, fíjate que cuando intentaba sacar el alzado, me hacía este tipo de imagen, porque no era capaz de hacer el alzado completo. Algo que sí que hace súper bien es, de una imagen en perspectiva, obtener otras vistas. Cuando le dices, oye, ponte de frente, o ponte de atrás, o ponte... Eso sí que lo suele hacer muy bien, y te voy a poner un ejemplo de esta. Le dije que se pusiera de frente y me obtuvo esto, lo cual es muy correcto. O sea que para ese tipo de operaciones, súper bien. Incluso la lluvia y el ambiente lo clavó. Y aquí puedes ver el último intento que hice de realizar un alzado de esta geometría que te decía, pero al final lo tuve que plantear como, bueno, hazme una imagen desde este lado, me siguió haciendo la fuga, aquí se inventaba el trozo de edificio, pero esto sí que sería mucho más parecido a lo que yo quería que me sacara, o sea que al final cuando le das vueltas por aquí y por allá, lo logras. Lo último, una cosa que todo el mundo dice que Nano Banana Pro hace súper bien es el tema de amueblar. Pero fíjate en este espacio y la pedazo de escala que tiene. Hemos hecho este espacio, luego le hemos puesto también nuestra puerta, ok, con su pasillo, y vamos a pedirle que añada muebles estilo tradicional, que es, bueno, pues como lo está haciendo el 97% del mundo online, que es pues de meterle unos muebles y decirle, oye, incorporaré estos muebles. Y te hace esta barbaridad. ¿Qué pasa? Esto está muy fuera de escala. Esto está súper fuera de escala con el edificio, que si necesitas que te lo recuerde, es así. O sea, nosotros le hemos puesto aquí un pedazo sillón de 27 plazas porque el espacio, un salón de 60 metros cuadrados, te lo permite. Entonces, esto está fuera de escala. Pero con un poquito de maña, eres capaz de sacar algo así. Esto ya sí que está en escala, podríamos trabajar con ello e indicarle, bueno, pues que quite los cuadros del fondo si quisiéramos o que añadiera más detalles, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo está esto hecho? Lo voy a compartir solo con quien esté suscrito a la newsletter. Dicho esto, espero que este vídeo te haya encantado, que lo puedas aprovechar. Aquí te dejo cómo suscribirte a las newsletters de Especialista 3D si quieres algunos de esos tips. Y por supuesto, esta lista de reproducción de inteligencia artificial en arquitectura te puede interesar si has llegado hasta el final de este vídeo. Un saludo, jefe del BIM. Chao, chao.